indemnización para el trabajador, ¿eh? ¿Tiene algo positivo? ¿Sirve? ¿No? En general, hasta ahora hemos entrevistado a algunos que no lo ven como positivo con respecto a los beneficios del trabajador. Pero hay otros que opinan, como por ejemplo los representantes de las empresas, como hemos entrevistado esta semana, que dicen que, bueno, ven necesario resolver este tema. No saben muy bien con qué, pero con algún proyecto que pueda contemplar estos casos de indemnización que dicen, en algunos casos, bueno, se lleva puesto al dueño del comercio, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de este tema con Juan Pablo Chiesa, abogado especialista en empleo y políticas públicas. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Alejandro Costanzo y Adrián González. Te saludamos. Alejandro, Adrián, muy buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien, todo bien. Gracias por atendernos. Bueno, contanos, ¿hay alguna arista positiva que se pueda analizar en un proyecto así, favorable para el trabajador? No, ninguna, Alejandro, en absoluto. El proyecto de eliminar la indemnización, cuento que no va a proceder, es una propaganda electoral o un apriete de los sectores más conservadores, porque estamos hablando de un instituto, que es el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, nuestra ley madre, que rige no solo hace más de 80 años, sino que es un instituto que está consagrado en una ley de fondo y consagrado en nuestra Constitución Nacional. Quiere decir que para que eliminar en la Argentina la indemnización por despido, que equivale a cuando un trabajador es despedido de una empresa, se le paga un sueldo por año o fracción mínima 3 meses, se elimine para siempre, hay que llamar a una constitución, a una convención constituyente, modificar el 14 bis y modificar leyes de fondo. Implica un andamiaje sistemático legislativo que la Argentina no va a proceder. Esto se ha utilizado para apretar, para hacer peyorativo en algunos aspectos, para persuadir a algunos sectores. No va a proceder. Ahora, es una idea que tampoco tiene mucha razón de ser, realmente. La construcción en Argentina tiene un fondo de cese laboral, no tiene indemnización, porque la construcción es una actividad que tiene una legislación aparte y también es un trabajo que uno sabe cuándo arranca y cuándo termina. En Argentina, el contrato de trabajo es por tiempo indeterminado, en claro. principio general. Entonces no vas a avasallar con ese aspecto, no va a prosperar. De hecho, no hay ninguna iniciativa que sea coherente. Las que están planteadas sistemáticamente ahogan más a las empresas. Sí. Y el pyme, el empresario pyme, que es el motor de la economía y el que genera empleo genuino, no es despedidor. El pyme no le interesa esta medida. El pyme le interesa que la AFIP deje de apretarlo con la recaudación a nivel previsional, con las cargas patronales que tienen que ver con la AFIP, no con la obra social, ni con la RT, ni con la ANSES, con la AFIP. Porque después ya andan diciendo que si baja las cargas de financiar el sistema, eso es otra burrada más. Lo que pasa, Alejandro, que al no haber especialistas en la materia en casi ningún gobierno que sepan de derecho del trabajo, políticas de empleo, es muy complejo. Si vos no tenés un ministro que no sepa un formulario de cargas sociales, o que haya pagado una obra social, o que haya pagado un sueldo, realmente es difícil que implementen políticas para que el empleo pueda crecer en Argentina. Y esta indemnización no va a proceder en absoluto. Juan Pablo, esta semana hablamos con gente de CAME, y bueno, entre otras cosas, nos hicieron referencia al proyecto como que no decían este proyecto en particular, pero decían algo se va a tener que hacer. Dentro de esto que vos mencionás, también las cargas impositivas era una de las cuestiones para las pymes, pero hablaban de esto como algo necesario. Y sobre todo nos hicieron referencia porque aquellos empleadores que tienen 1 o 2 o 3 trabajadores que a veces, bueno, pueden hacerle tambalear la fuente laboral o este emprendimiento, ¿no? A ese punto hicieron referencia que era necesario modificarlo. ¿Vos crees que esto es así? Mirá,
El empresario pyme, te lo digo por trabajar hace 15 años con las pymes, el empresario pyme tiene un solo problema. Tiene un problema grave que es todas las mañanas tiene en su cabeza el formulario 931. ¿Qué es esto? Es un formulario que todos los meses es muy alto de pagar, que se paga por cada trabajador. Ese formulario recauda en 3 patas: la AFIP, la Obra Social y la ANSES. La AFIP debería dejar de recaudar tanto con las pymes, darle una mano, porque no va a pasar nada a nivel impositivo si las arcas del Estado dejan de recaudar con las pymes, porque la AFIP recauda con ganancias, con IVA, con cigarrillo, combustible, con la aduana. Dejen de recaudar con las pymes, para que las pymes tengan un alivio respecto a este trastorno, que es la primera preocupación del empresario pyme. Y yo te puedo asegurar que en mínimo de 180 días comienza a generar empleo en Argentina, porque el pyme quiere tomar trabajadores y no puede hacerlo. No porque no tiene ganas, no puede porque la presión es abismal. ¿Cuánto le representa? Después, el IVA, las ganancias, es otro tema tributario que no va al caso. Yo te hablo del tema empleo. ¿Cuánto le representa en esa carga que vos mencionás al pyme, en porcentaje? En total, entre todas las reparticiones, un 59%. Hablo de ANSES, sí. Hablo de AFIP, hablo de ART, Obra Social. Pero yo no te toco ANSES, ni te toco ART, ni te toco Obra Social. Te toco la parte de AFIP, que representa un 18%. Bastante. Por cada trabajador, 18% por cada trabajador, por el básico de convenio de cada trabajador que le paga a la AFIP el empleador. Es mucha plata. Es mucho, claro. Es mucha plata. Es lo que se quejan las pymes. Claro. ¿Me explico? Pero no te toco la obra social, que es sagrada, para que no se financie el sistema de salud. No te toco la ANSES para que no le financie el sistema jubilatorio. Y no te toco, por supuesto, el sistema de riesgos, por el tema de las ART. Te toco la billetera del Estado. El Estado no puede vivir de las pymes. ¿Me explico? Porque no ayuda a las pymes y mantiene 20 millones de personas con un asistencialismo extremo. ¿Y cómo generamos bien y servicio de esta forma? Juan, ¿qué tal? Adrián González te saluda. Lustó, para justificar su proyecto en una entrevista, entre otras cosas, dijo, por ejemplo, que si el Fondo de Cese Laboral lo hubiese presentado el kirchnerismo, se llamaría Ley de Solidaridad y la Garantía de la Indemnización. ¿Qué reflexión haces al respecto? Lo que se dicen es toda paparruchada. Lustó es un gran economista, pero dista mucho de políticas apuntadas al derecho del trabajo. Así que zapatero a su zapato. Como yo no voy a hablar de curvas económicas, él no debería hablar de políticas de empleo, porque realmente no tiene razón de ser. Este fuego amigo de que te digo o no te digo son cuestiones. Ahora bien, el nombre que le vas a dar no me importa. A mí me importa que en Argentina haya políticas de empleo, que en Argentina se la pueda ayudar a las pymes, que en Argentina el trabajador se lo cuide con normas protectorias, como es el derecho del trabajo, con el principio de la buena fe, con el principio del buen empleador y el buen trabajador, y que se acabe el conflicto. No puede ser que todo el tiempo hay conflicto entre el trabajador y empleador, y que se matan, y que están los abogados que quieren sacar plata. Basta de conflicto, porque la sociedad está cansada de conflicto. Necesitamos que esa relación dispar se empiece a equiparar un poco. Armonice. ¿Y cómo la llevas a cabo? Ayudando a las pymes que quieren tomar gente y protegiendo al trabajador de algunos empresarios que se quieren avivar. Pero además, Juan, esto que vos decís, estoy de acuerdo, ¿no? Digo, proteger y cuidar a la pyme y desasfixiarla un poco con este tema de impuestos, porque la pyme representa, si no me equivoco, el 70 al 80% del trabajo en la República Argentina. Digo, si una pyme te toma más del 80. Bueno, más a favor todavía. Si una pyme te toma un empleo más, bueno, te está generando un montón de laburo. Y una empresa multinacional o nacional con ramificación en el mundo, hoy está, mañana no está, mañana se va, viene, te genera descalabros en la economía. Esto es claro. Ahora, yendo al punto del proyecto de indemnización,
El fondo de la cuestión acá es muy clara. Tiene que ver con la garantía de que un laburante sepa que va a terminar su laburo y que no lo echan cuando tiene, por ejemplo, 50 años, ¿no? Y todavía le falta aporte y no lo va a tomar nadie. De esto se trata, ¿no? Porque si no, la verdad no se entiende para qué lo quieren. No, por eso mismo. A ver, la idea es, quieren ayudar a las pymes y no saben cómo hacerlo. Ahí está el problema. Entonces, emiten un montón de proyectos que escuchan de la televisión, que hablan los economistas, que hablan de, no, porque la pyme toma un trabajador y cierra. Eso es todo mentira. O sea, hace 15 años que trabajo con pyme, asesorado, y ninguna cerró por echar, y he echado a trabajadores, pero a mansalva, porque correspondía echarlo, porque no servían o porque se querían ir. En la Argentina rige un periodo de prueba, que es una maravillosa medida que tiene la Argentina, que nadie la sabe aprovechar, que es una medida de prueba donde tenés 75 días para probar si el empleado es apto o no para el puesto que se va a desempeñar. Si un empresario en 15 días no sabe si un empleado es bueno o malo, y que cierre el negocio por inepto. Entonces, ¿qué falta acá? Capacitación, falta educación. Capacitación empresarial, educar al pequeño emprendedor con el trabajo de futuro, con la economía de performance, con el trabajo 4.0, una educación más siglo XXI que tiene que ver con esto que te acabo de contar. La indemnización por despido no va a ser nunca ley porque tenés que modificar, porque la Corte, que ejerce el control de constitucionalidad del Congreso, al día siguiente te la tacha, te la elimina automáticamente, porque es una ley que va a ir en contra de la Constitución Nacional, va a tener una batería de fallos, vas a generar un conflicto laboral, se va a triplicar los juicios laborales. Entonces, no tiene sentido. ¿Quiere ayudar a las pymes? Perfecto, ayudarla con lo que le importa a las pymes. No es el IVA, no es la ganancia, no es ingresos brutos, no es el stock, no es el financiamiento, es en menor parte, es el problema. Juan, se cortó. Bueno, que AFIP recauda mucho, los desangra mucho. Ahí está el punto en cuestión. ¿Recordás, Juan, que durante el gobierno de Mauricio Macri, las pymes, por toda la presión que sufrieron, no solo de lo que vos decís, porque eso nunca se lo eliminaron, las cargas impositivas, sino también las presiones que tenían de aumento de luz, de todos los servicios, más la apertura indiscriminada de importación, salieron a la calle las pymes, en contra, obviamente, de la política, y fue la primera vez que se vio a las pymes con los trabajadores en la calle, ¿no? Un gobierno que supuestamente era un gobierno de CEOs y que, bueno, entre comillas, manejaba, ¿no? Los números, todo lo que es la economía, pero a las pymes las destruyeron, las destruyeron, o sea, ni siquiera un gobierno de otro tono funcionó para las pymes, Siempre las pymes están relegadas, con gobiernos populares y con gobiernos neoliberales. ¿Juan? Es por la ineptitud de poder llevar a cabo políticas de empleo. El gobierno de Macri fundió 25.000 en 4 años, las arruinó a las pymes. Es más, hizo una reforma tributaria en 2017, quedó truncada, que después el propio Dujovne me la derogó. ¿Por qué? Reparó la carga impositiva de carga social, la equiparó a las grandes empresas. O sea, claro, le bajó a las grandes, a menos, a 100.000 pymes las cargas, y se las subió a las 500.000 pymes. O sea, subió a las chicas a las grandes. Galopante. Y este gobierno es el otro extremo. Siempre están los extremos, un lado y el otro, y ninguno ayuda a nadie. Porque este gobierno, evidentemente, no sabe aplicar políticas de empleo. El gobierno anterior, Mauricio Macri, se suponía que era un gobierno de CEO, que lo era, y arruinó todas las pymes. Gobernó para 90.000, 80.000 empresas. El motor de la economía argentina son las pymes. El motor de la economía argentina son las pymes. Sin y la duda. que genera el empleo, el 90% de empleo, lo dan las pymes. Sin dudas. Entonces, Europa se desarrolló así después de la Segunda Guerra, e inclusive tengo entendido que los gobiernos pusieron mucho dinero en las pymes para que pudieran expandirse, ¿no? Esta fue la mejor forma de darle impulso al crecimiento y al desarrollo del país. Juan Pablo, te agradecemos mucho la comunicación, estamos atentos y bueno, nos estaremos reencontrando nuevamente.